Hola a todos, bienvenidos a otro video más de oncología. El día de hoy les hablaré brevemente del cáncer orofaringio relacionado con BPH. Es un tema poco común pero bastante interesante. Espero que la información les pueda servir y si tienen más dudas pueden dejarme en los comentarios y al final del video les dejaré una serie de artículos que pueden leer para entender un poco más la enfermedad. Si no hay dudas por el momento, vamos a comenzar. Como ya saben, debemos comenzar definiendo esta enfermedad. Recordemos primero que hay muchos cánceres de cabeza y cuello, pero el más común puede ser el cáncer orofaringio, o es el que más se ha estudiado hasta el momento y el que más incidencia tiene. Lo definiremos como el cáncer orofaringio relacionado con el BPH. Es un carcinoma de células escamosas que se origina en la orofaringe y está asociada a la infección persistente de tipos de BPH de alto riesgo, principalmente el tipo 16. Recordemos que cuando hablamos del virus del papiloma humano hablamos de diferentes tipos y el 16 es el más común y el que más te susceptibilidad a esta enfermedad, porque también tenemos 16 y 8 que te pueden hacer susceptible a cáncer cervicouterino, pero en este momento nos enfocaremos en el tipo 16, que es el que te hace susceptible al cáncer orofaringio. Hablemos un poco de epidemiología. Como tal, no hay información muy amplia sobre la epidemiología de esta enfermedad. Esto es un poco de lo que pude sacar de diversos artículos o diversas páginas de internet. Lo busqué en el INEGI, pero el INEGI no te maneja una información concreta de esta enfermedad, solo de tumores malignos en general. Tenemos que 10 a 15% de todos los cánceres de cabeza y cuello se originan en la orofaringe, 60 a 70% de los casos relacionados con BPH. No hay datos específicos de este cáncer en México y la incidencia general es del 7%. Tiene una incidencia baja, aunque no por eso debemos confiarnos de él. Debemos cuidarnos del BPH, que es una enfermedad de transmisión sexual generalmente. Factores de riesgos. Vamos a hablar un poco de esto y justamente el principal factor de riesgo que se ha investigado últimamente es el virus del BPH, más concretamente el tipo 16. Sexo oral y número de parejas sexuales. La promiscuidad obviamente va a ser un factor de riesgo acá. Y el no tener un sexo seguro con métodos anticonceptivos de barrera como lo son el condón, pues te hará más susceptible a esta enfermedad. Tabaquismo y alcoholismo. ¿Por qué se los pongo entre paréntesis? Anteriormente se creía que el tabaquismo y el alcoholismo eran el primer factor principal de riesgo para contraer cáncer de orofaringe. En los años de 1980-1970 se creía esto, pero a partir de 1990 hasta 2003 se empezó a estudiar un poco más a fondo los factores de riesgo de esta enfermedad y se descubrió que en la mayoría de pacientes que no se encontraba con factor de riesgo el tabaquismo u alcoholismo tenían como factor principal y en común el BPH. En base a esto comenzaron a darse cuenta que el BPH es el factor número uno para desarrollar cáncer orofaringio y por eso estamos hablando de este tema que es cáncer orofaringio asociado a BPH. Otros factores pueden ser el sistema inmune debilitado, edad y sexo, mala higiene bucal, factores genéticos y antecedentes heredofamiliares. Pero quedémonos por este momento con que el BPH es el factor que más te susceptibiliza a esta enfermedad. Por eso es importante tener una buena salud sexual y pues evitar la promiscuidad. O si lo tienes así, por lo menos usar un método de barrera como lo es el condón, que te protege no solamente de BPH, sino de muchas enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, el herpes, la clamidia, entre otras. Ahora un poco de anatomía patológica y bases genéticas. Esto será muy general. El carcinoma es de células escamosas de la orofaringe, células escamosas u espinosas, dicen algunas bibliografías. Vamos a tener una expresión positiva de la proteína que vemos aquí, que es la P16INK4A. Esta proteína que les menciono básicamente va a funcionar como un activador del BPH. Ahora, el BPH tipo 16 va a provocar una expresión de proteínas E6 y E7. Y esta expresión de proteínas va a provocar la activación de P53 y RB. Recuerden que en anteriores videos ya les había dicho que P53 y RB son genes supresores de tumor. Al activar estos dos genes, vamos a tener una desregulación en el ciclo celular y esto va a llevar a que se provoque una malignización del tumor.
Ahora, para que ustedes entiendan un poquito más el tema de en qué parte o la localización de este tumor, tengo este pequeño esquema de la anatomía de la faringe. Nosotros tenemos la cavidad nasal, la cavidad oral, la nasofaringe, que recuerden primero que la faringe corresponde a nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La orofaringe básicamente o burgamente algunos la van a llevar como la parte media de la faringe. Recuerden ustedes que va desde la punta del velo del paladar hasta la epiglotis, que es esta partecita de acá. Entonces, ustedes pueden ver esta partecita azul, azul más claro acá. Esta parte que les señalo es la orofaringe y es en esta zona donde se va a albergar este tipo de tumor, este cáncer. Pero también puede afectar a zonas como lo es la base de la lengua o las amígdalas. Pero quédense ustedes con que esta parte de acá es la orofaringe. Ahora, hablemos un poco del cuadro clínico. Aquí les puse dos imágenes ilustrativas que son bastante gráficas, de hecho, como pueden ver aquí. Por ejemplo, este paciente de aquí tiene una inflamación de los ganglios linfáticos, que es una característica de esta enfermedad. Generalmente estos pacientes van a tener dolor en la garganta persistente y disfagia. Recuerden ustedes que disfagia va a ser un dolor al deglutir, al tragar. Va a tener pérdida de peso, como casi todos los cánceres, la pérdida de peso es muy característico, y en algunos va a haber sangrado. Pero recuerden ustedes, la mayoría de los cánceres son asintomáticos en etapas iniciales, asintomáticos, o sea, no van a tener síntomas, no te vas a dar cuenta que tienes el cáncer, sino que más adelante cuando llegas a tener estos síntomas, puede que ya haya sido una etapa avanzada del cáncer. Ahora, para terminar, hablemos un poco de diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico va a ser un conjunto de procesos que debes llevar a cabo, como son una historia clínica completa, un examen físico, la endoscopía, la biopsia de la zona, una tomografía. Puedes usar, de hecho, algunas bibliografías te mencionan que puedes usar la tomografía con emisión de posiciones, pero es un poco más cara, así que no la pongo por ende. Y la detección de la proteína que les mencioné anteriormente, que es activadora del BPH. Y después de hacer un diagnóstico con todo esto, pues te vas al tratamiento, y para el tratamiento hay diferentes formas de tratamiento que son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Todo esto depende del tejido y del tejido, de la localización y de qué tan avanzado está el cáncer. Pero pues para esto podríamos evitarlo, ¿no? Recomiendo de nuevo que eh, las relaciones sexuales inseguras son muy peligrosas, hay que tener cuidado con eso. Y la OMS recomienda la vacunación contra VPH en las señoritas menores de 15 años. Hay dos dosis. Bueno, hay diferentes vacunas, ¿no? Hay una de 2 dosis y una de 3 dosis. Ya depende de cada quien cuál se pueda poner. Generalmente en México en las primarias suelen ofrecerles estas vacunas a los niños, a las niñas que digan, no a los niños. Y pues es una forma de prevenir un poco la enfermedad y de disminuir los casos. Y sin más por el momento, eso es todo. Si en algún momento quisieran llegar a leer un poco más a fondo la información que les acabo de dar, les dejo las bibliografías y eso sería todo de mi parte y hasta la próxima. Muchas gracias.